Hasta hace no muchas décadas, el acceso a la educación, leer y escribir, solía ser exclusivo de los estratos privilegiados de la sociedad, con poder económico y político como para gobernar y ejercer su voluntad sobre las poblaciones sumergidas en analfabetismo. Bienvenidos a un nuevo video. Jessica López Garduño y su servidora Daniela Martínez Mondragón, estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, presenta el tema de métodos alfabetizadores para todos ustedes. Nuestro propósito es explicarles los diferentes métodos de alfabetización para que los niños puedan apropiarse de la lectura y escritura, ya que son indispensables para desarrollarse en la sociedad. ¿Qué es la alfabetización? La alfabetización es la apropiación de prácticas comunicativas que se dan mediante la lectura y escritura. Según la UNESCO, hoy en día la alfabetización se entiende como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y la comunicación con el mundo que nos rodea. Emilia Ferreiro nos dice que la alfabetización no es estática, sino histórica. Y esto quiere decir que los métodos han ido cambiando conforme va evolucionando la sociedad y también las tecnologías de la escritura. Delia Lerner nos dice que la escuela tiene una gran responsabilidad para hacer que los niños se apropien de la cultura escrita. Método alfabético. Este método se viene usando desde la Edad Antigua, Media y Moderna. Este consiste en familiarizar al niño con las formas y nombres de las letras, lo que le ayudará a reconocer y pronunciar las palabras. Por tanto, al niño se le debe enseñar primero las letras en el orden alfabético junto con la combinación de consonantes y vocales, permitiendo elaborar sílabas. Uno de los ejemplos es ba, be, bi, bo, bu, y posteriormente de manera inversa, ap, ep, ip, op, up, pues estas combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. Aquí la escritura y la lectura se van realizando en el mismo proceso. Este método tiene muchas desventajas, ya que el alumno está muy enfocada en ir construyendo las palabras con las letras que ya conoce y cómo se conjugan y todo eso, haciendo las combinaciones, pero no le presta tanta atención a lo que de verdad le está tratando de transmitir el texto que está leyendo. Y ahí es donde falla la comprensión lectora. Método fonético o fónico. A Blas Pascal se le considera el padre de este método y lo que él hacía es hacer que los niños pronunciaran las vocales y los diptongos. Juan Amos Comenio también implementó una estrategia para hacer que los niños produjeran los sonidos onomatopéyicos de personas o animales, por ejemplo la oveja que hace B. También ayudó a facilitar la pronunciación de las consonantes, aun las que no tienen un sonido como tal. El proceso de este método es que primero se enseñan las letras vocales mediante su sonido, utilizando imágenes con figuras que inicien con esa letra. De igual manera, la lectura y escritura se van atendiendo al mismo tiempo. Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como C, Ch, J, K, etc., se enseñan con sílabas combinadas con las 5 vocales. Un ejemplo con ch sería cha, che, chi, cho, chu. Posteriormente se combinan las sílabas para construir palabras, por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Posteriormente construir palabras como mamá, ama, memo, y al contar con estas palabras se construyen oraciones. Un ejemplo es mi mamá me ama. Hablaremos ahora de las ventajas y desventajas. Como primer momento, las ventajas de este método es que es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo, pues los niños así se pueden adaptar con mayor facilidad. La escritura y la pronunciación son similares porque se lee lo que está escrito. De las desventajas que se presentan es que son en contra de los procesos mentales del aprendizaje, pues parte de lo desconocido a lo conocido. Y por último, otra de las desventajas que tiene es que este método se vuelve mecánico.
descuidando la comprensión de las palabras y esto hace desmotivar al alumno. Método silábico. En este método se les adjudica a los autores Federico Gedicke y Samuel Heinicke, por el cual estos definen que el método silábico es el proceso mediante el cual se enseña la lectoescritura, y esta consiste en la enseñanza de las vocales, como ya las conocemos, son la A, la E, I, O, U. Posteriormente, las consonantes que se van cambiando con las 5 vocales, ya sea de forma directa o inversa, van a poder formar sílabas y luego las palabras. Una de las herramientas para poder enseñar este proceso es realizando un silabario para que los niños se les pueda facilitar este proceso silábico. La ventaja de este método es que evita que los alumnos estén deletreando cuando están leyendo. Aparte que es un método que es muy fácil de aplicar y también muy fácil de entenderlo por parte de los alumnos. Las desventajas que se pueden presentar es que por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente infantil. La motivación se hace difícil, imponiendo que se despierte el interés del niño. Se vuelve mecánico y descuida la comprensión. Método de palabras normales. Este método se le atribuye a Juan Amos Comenio y va un poco relacionado con el método fonético, y en este caso lo que él hacía era enseñar las grafías con una imagen. Por cada grafía llevaba una imagen y también lo relacionaba con sonidos de animales. Consiste en partir de la palabra normal. Luego se presentaba una figura que representaba la palabra y posteriormente se escribía en la pizarra para que los niños lo escribieran en su cuaderno. Un ejemplo sería mamá, que esta es la palabra normal, mamá separado por sílabas y por último en sonidos, M-A-M-A, mamá. Método global. Los métodos globales son más recientes y es especialmente introducido por el autor de Crowley y es aplicado en la lectoescritura, en donde se basan de los intereses y necesidades que tiene el grupo, volviéndose concreta e intuitiva, permitiendo que los alumnos puedan aprender frases, oraciones y algunas otras palabras. Entre los métodos analíticos o globales se le presentan al niño unidades con un significado completo. Por ejemplo, Léxico. representan palabras con significado para el neolector y numerosas repeticiones que forman frases con palabras aprendidas visualmente, pero la inconveniencia de este método es que los alumnos no pueden descifrarlas solos, lo que retrasaría enormemente el aprendizaje. Fraseológicos. En este método, el profesor tiene que escribir en la pizarra una frase, y en esta frase los alumnos tendrán que ir reconociendo las palabras y sus componentes que tienen. Contextuales. Esta es una ampliación del método de palabras normales analizado anteriormente. Su ventaja primordial es el interés que el texto y los comentarios sobre el mismo pueda tener para los alumnos, y uno de sus inconvenientes es que los alumnos y las alumnas están intentando leer, hacer coincidir su lectura con lo que ellos creen que dice el texto, y esto producirá bastantes inexactitudes. En este método se divide en 4 fases. La primera es donde se le acerca al alumno a reconocer ciertas palabras. En este caso, pues el profesor podría utilizar el pizarrón para ir escribiendo fechas, nombres, palabras pequeñas, todo eso para que el alumno lo vaya viendo y reconociendo. En la segunda fase es cuando el alumno pues ya practica la motricidad. El profesor, profesora podría darle hojas a los alumnos y hacer que los alumnos escriban palabras, su nombre incluso, y también pues vayan practicando la escritura. En la tercera, el alumno pues ya va reconociendo las palabras y reconoce la grafía con el sonido. Y ya por último, se pide que estos aprendizajes previos se utilicen para realizar actividades escolares. Método ecléctico.
Este es un método analítico sintético realizado por el Dr. Vogel y lo que él hizo fue relacionar la grafía de cada palabra con lo que representa esa palabra. De esta manera lo que hace es ampliar la enseñanza de la lectura y también permite enseñar la lectura y la escritura de manera simultánea. Por lo tanto, el docente se ha visto en la necesidad de usar este método utilizando los mejores elementos de varios métodos, tanto el alfabeto, silábico, fonético, palabras normales y el global para formar uno nuevo. Método de marcha analítico. En este método se fundamenta en unidades de la lengua con sentido. Esta parte desde la palabra, la oración o el cuento. Tiene una característica que es que se pueden retomar elementos más pequeños, como son los fonemas o las sílabas, elementos que carecen de significados. Método de cuentos. A este método también se le llama procedimientos de Kloskey y lo que hace es aprovechar la curiosidad, el interés de los niños por la lectura. En esta parte se pueden utilizar cuentos, rimas, fábulas y diferentes tipos de textos, teatro incluso. Y lo que sí es parte importante de este método es que el profesor cree este interés en los alumnos mediante su entusiasmo y su capacidad narrativa. Conclusión. Ya para finalizar, queda decir que la alfabetización pues es muy importante para poder desarrollarnos en la sociedad y que es interesante ver cómo han ido evolucionando los métodos alfabetizadores debido pues que a la sociedad está en una constante transformación y aparte también lo de, como lo mencionaba Emilia Ferreiro, las tecnologías de escritura que ahora se utilizan celulares, computadoras, entre otras tecnologías para poder escribir, o sea, es muy interesante y también pues han ido transformándose estos métodos porque pues ahora existen más investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños, cosa que no sé, hace muchos siglos antes eran pues un sector de la población que no les ponían tanta atención y no eran tan estudiados como lo son ahora. Cada método es diferente y su aplicación dependerá de las necesidades y características que tiene cada persona o grupo de personas. Este video está dirigido a todo el público en general, con el propósito de que reconozcamos las diferentes formas de alfabetizar en las aulas, por lo cual les agradecemos su grata atención y muchas gracias. Hasta luego.